Bienvenidos a su canal, Las Matemáticas es para todos. Fórmula general, solución de ecuaciones cuadráticas. En esta lección aprenderemos a resolver ecuaciones cuadráticas utilizando la fórmula general. También aprenderemos a reconocer cada uno de los elementos que la componen y distinguir cuando es una ecuación cuadrática completa o incompleta. Caso 1. La ecuación es de la forma ax cuadrada más bx más c igual a 0. Es una ecuación cuadrática completa porque contiene todos los elementos para sustituirlo en la fórmula general. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos la fórmula general, es esta que está aquí. En el caso 1 tenemos todos los elementos, aquí los coloqué de color para distinguirlos. Al lado del término cuadrático está el a, al lado del término x está la b y el término independiente es c. Por lo tanto, los elementos a sustituir serían a es igual a más 2, b es igual a más 5 y c es igual a más 3. Vamos a estar trabajando con esta ecuación y vamos a cambiarle los signos para ver cómo se modifican los resultados. Observamos que en la fórmula esta b que está de color rojo se coloca con todo y signo. Muchas veces mis alumnos se confunden con el signo de acá. Yo les digo, hay que colocar paréntesis para no equivocarnos y sustituir los elementos tal y como está aquí en la fórmula. Al realizar operaciones tenemos que más por menos pues da menos. 5 elevado al cuadrado, más por más da más, y 5 por 5, 25. 4 por 2 son 8, por 3 son 24, y 2 por 2 son 4. Simplificando tenemos que a 25 le quitamos 24, nos queda 1. La raíz cuadrada de 1, pues es 1. Ahora, vamos a obtener las raíces. Hay que destacar que una ecuación cuadrática tiene dos soluciones. Para la primera solución vamos a tomar el signo positivo. Entonces quedando menos 5 más 1, esto nos va a dar menos 4. Entre 4 nos va a dar menos 1. Para x2 tomamos el signo de abajo. Entonces tenemos que va a ser menos 5 menos 1 entre 4 igual a menos 6 cuartos, que simplificado sería menos 3 medio. Tenemos nuestras dos soluciones. Podemos hacer un pequeño bosquejo para destacar qué significan estas dos soluciones. Si yo lo sustituyo en la ecuación original, se me va a hacer 0. Pero si yo hago un pequeño bosquejo, significa que mi parábola, mi primer punto x1 que es menos 1 y mi segundo punto x2 que es menos 3 corta en el eje horizontal o eje de las abscisas. Eso es lo que significa obtener las raíces o las soluciones de una ecuación cuadrática. Tenemos que saber por dónde pasa en nuestro eje horizontal. Vamos a ver este mismo ejemplo, pero vamos a cambiar el signo del término b para ver cómo se modifican las soluciones y cómo sustituirlo en la ecuación general. Cambiamos ahora el signo del término de en medio. El signo que era positivo lo cambié a negativo. La fórmula sigue igual para que ustedes vean cómo se sustituyen los datos. Tenemos que a es más 2, que b es menos 5 ahora y que c es más 3. Al sustituir los datos, observen lo que pasa. En el caso anterior, cuando multiplicamos más por menos, nos dio menos, pero ahora nos va a dar positivo. Menos por menos, pues más. Aquí está, miren. Y lo demás quedaría igual, pero se modificarían los resultados. Observamos lo siguiente, que para x1 ahora sería 6 cuartos
que serían 3 medios. Para x2 sería 5 menos 1 igual a 4 cuartos, que es igual a 1. Si hacemos el bosquejo, observamos que ahora nuestra parábola ya no está del lado izquierdo, sino ahora está del lado derecho de nuestro eje, y las dos soluciones fueron positivas. x1 es positivo, perdón, x2 es positivo, x1 también, y están del lado derecho. Vamos a continuar con este ejemplo, pero ahora vamos a cambiarle el signo del término independiente para ver cómo cambian los resultados y cómo se sustituye en la fórmula general. Ahora el elemento independiente es negativo. A es más 2, B ahora es más 5 y C es menos 3. Al sustituirlo en la fórmula general, cabe destacar que aquí es donde se equivocan los alumnos. Al momento de multiplicar ya no nos va a dar negativo, ahora nos va a dar positivo, ya que menos por menos da más. Yo siempre le digo a mis alumnos, tomen nota de este ejemplo. Ok, al realizar operaciones tenemos ahora que va a ser 5 por 5, 25, y menos por menos da más, por más da más. Ahora nos va a dar 24 positivo y no negativo como en los otros casos. Haciendo operaciones sería 25 más 4 son 49 y la raíz pues sería 7. Para x1 sabemos que tomamos el signo positivo, entonces menos 5 más 7, esto nos daría 2 cuartos, que es a 1 medio. Para x2 tomamos el signo de abajo, el signo negativo de la fórmula, este que está aquí, y ahora signos iguales se suman, se conservan, nos daría menos 12 cuartos, y 2 entre 4 es 3. Tenemos nuestras dos soluciones, que al graficarlo ahora tendríamos que para x2 es menos 3, está del lado izquierdo, y x1 un medio. Ok, ahora, ¿qué pasaría si estos dos signos fueran negativos? Vamos a ver cómo cambia la solución, el bosquejo de nuestra gráfica y cómo se sustituye en la fórmula general. A sigue siendo 2 positivo, B es igual a menos 5 y ahora C es igual a menos 3. Ahora, estos dos elementos son negativos. ¿Qué sucede ahora? Que nos va a dar menos por menos da más y aquí menos por menos da más. Entonces, va a ser casi las mismas soluciones, nada más que cambiado. Ahora x1 es 3, pero para x2 ahora va a ser menos 1 medio. Ok, haciendo el bosquejo ahora nos queda en este sentido. Para x2 es menos 1 medio y para x1 sería 3. En el caso 2, la ecuación es de la forma ax cuadrada más bx. No hay el elemento c o término independiente. Por lo tanto, es una ecuación cuadrática incompleta porque no tiene todos los elementos para sustituirla en la fórmula general, quedando reducida de esta forma. ¿Por qué? Porque si c es 0, menos 4 por 0 es 0. Entonces no tiene caso que lo coloquemos. Entonces nuestra fórmula quedaría de esta manera reducida. Ahora vamos a tomar este mismo ejemplo pero sin el término independiente y vamos a ver los casos en que se puede presentar. Cuando los dos son positivos, pues A es positivo y B es positivo. Al sustituirlo en la fórmula nos quedaría más por menos da menos, y 5 al cuadrado es 25 y 2 por 2 son 4. La raíz de 25 es 5 y para x1 tomamos el signo de arriba y para x2 el signo de abajo. Entonces tendremos que menos 5 más 5 es 0 y 0 cuartos pues 0, no hay división por 0. Para x2 signos iguales se suman, nos daría menos 10 cuartos, simplificando nos daría menos 5 medios. Haciendo el bosquejo tendríamos entonces que para x2 5 medios está hacia la izquierda y para x1 0 aquí estaría el punto. Ahora, ¿qué pasaría si ahora el término de en medio es negativo? ¿Cómo lo sustituimos en nuestra fórmula general? Tenemos que A es 2, B es menos 5. Al sustituirlo, observen qué es lo que pasa.
Menos 5 al cuadrado es 25. Menos por menos da más. Haciendo operaciones, la raíz de 25 es 5. Para x1 tomamos el signo de arriba. Entonces 5 más 5 son 10 cuartos. Simplificando sería 5 medios. Entonces x1 sería 5 medios. Para x2 tomamos el signo de abajo de la fórmula. A 5 le quitamos 5 es 0. No hay división por 0. Entonces x2 es 0. Haciendo un bosquejo tendríamos ahora que nuestra gráfica nos da del lado derecho y no del lado izquierdo como el caso anterior cuando es positivo. Y aquí tenemos nuestras dos soluciones y vemos cómo corta en el eje de las x. Caso 3. La ecuación es de la forma x cuadrada más c. Es una ecuación cuadrática incompleta porque no tiene todos los elementos para sustituirla en la fórmula general, quedando reducida de la siguiente forma. Ahora no tenemos el término de en medio, solo el término independiente. Entonces a es 2, c es 3. Al sustituirlo, miren qué es lo que sucede. Si multiplicamos menos por más, da menos. Por más da menos. Y 2 por 2 son 4. Aquí tenemos que hacer un artificio matemático. Como nos va a dar un número imaginario, multiplicamos por y cuadrada. Recuerden que y cuadrada vale menos 1. Por este menos, pues se volvería positivo y es posible extraerle la raíz cuadrada. Al extraerle la raíz cuadrada nos toca 4.89y. La raíz de y cuadrada pues es y. Entonces, ¿qué pasa? Nos va a dar un número imaginario. Es decir, no va a haber solución en el eje de las x. Es decir, no pasa la parábola en el eje horizontal, sino va a pasar hacia arriba. Al encontrar la solución vemos que nos da un número imaginario, es decir, no pasa por el eje de las x. Para x2 tomamos el signo de abajo y nos va a dar un valor negativo, que si nosotros graficamos observamos que nunca va a cortar el eje de las x. Sin embargo, yo coloqué los puntos para que vean más o menos dónde estarían, pero no significa que es solución, sino es un número imaginario, es decir, no existe solución. Ahora, ¿qué pasaría si fuera negativo? A es positivo, B es negativo, vemos cómo se modifica. Aquí sí vamos a tener solución porque menos por menos da más. Entonces nos daría 24 y la raíz de 24 es 4.89. Entonces las soluciones serían parecido a la anterior con la única diferencia que no hay un número imaginario, sino ya es un número real. Para x2 tomamos el signo de abajo y esto nos daría menos 1.22. Este sí tiene solución. Al graficarlo vemos que cortan los ejes. Aquí están los dos puntos, no como el caso anterior que nos había dado un número imaginario. Estos son todos los casos en que se puede presentar una ecuación cuadrática. Son los tres casos: cuando tenemos los tres elementos positivos, cuando uno es negativo y el otro es positivo, cuando dos de ellos es negativo. Como vimos en este video, traté de explicar todos los casos que puede tener una ecuación cuadrática y todas las soluciones y las gráficas para que ustedes comparen. Yo siempre le digo a mis alumnos, tomen nota para que así en un examen ustedes se acuerden cómo es que cambian los resultados si nosotros modificamos los signos. Gracias por ver este video, hasta la próxima. No olviden suscribirse y denle like al canal.